Y para ello vamos a saludar ya, para poner un poco de cordura, sensatez en este mundo, a nuestro queridísimo Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues bueno, un poco desconcertado por todos estos días, claro. Recurrimos a ti porque necesitamos sensatez y sobre todo intentar entender que no es nada sencillo qué es lo que está pasando. Vamos a empezar, si te parece, por lo que ha pasado hoy. O sea, ¿por qué este desplome, que a todas luces a mucha gente le puede parecer evidente, pero a otros tantos quizá no? Bueno, lo primero es entender que estas enormes caídas acumuladas, más allá de lo que ha sucedido hoy, que profundiza en la tendencia de los últimos días, estas enormes caídas acumuladas que está experimentando la bolsa no son porque los inversores tengan claro al 100% que va a haber aranceles a partir del 9 de abril y que esos aranceles se van a mantener en el tiempo. Es decir, estas caídas se deben a que la probabilidad de que ese escenario se termine materializando va aumentando, pero en el mercado todavía está cotizando la hipótesis, yo diría que con una probabilidad más o menos alta, de que todo esto se revierta o de que no dure mucho en el tiempo. Porque si hubiese una certeza absoluta de que esto se va a aplicar y que se va a aplicar de manera más o menos indefinida, estaríamos viendo caídas muchísimo mayores a las que estamos viendo en estos momentos. Porque esta ofensiva arancelaria que emprendió Donald Trump el 2 de abril básicamente es cargarse toda la división internacional del trabajo que existe hoy, porque se carga el libre comercio, bueno, el comercio, tampoco lo Mm. califiquemos de libre porque no es totalmente libre, pero cargarse el comercio, los flujos comerciales que había hasta el momento y por tanto te cargas la especialización y la división del trabajo que teníamos, las estructuras productivas globales, para entendernos, que teníamos en este momento. Y no perdamos de vista, además, que cargarse los flujos comerciales es cargarse los flujos financieros y por eso también parte de las entidades o de las empresas más afectadas estos días han sido bancos, aseguradoras, etcétera. Todo el sector financiero que puede temblar y mucho como esto se termine materializando en serio. Ujú. Claro, porque de hecho, primero hay un punto de partida que es erróneo cuando salió Donald Trump anunciando los aranceles recíprocos, calculados de aquella manera. De hecho, en esa tabla decías, oye, pero estos porcentajes de dónde salen. Luego hacían su cálculo a su manera con la balanza comercial. Claro, El es que propio Donald Trump ya ha dicho que ellos, porque muchos dicen, oye, venga, va, el cero y tú también. En el caso de Europa, Trump ha dicho que no, que nos deben el presente y el pasado. ¿Cómo calculas esto también? Claro, ¿cuánto le debemos a Estados Unidos? a ver, O aquí sea, hay esto... una enorme cantidad de errores conceptuales. El primero es pensar que un déficit comercial es una pérdida, que es lo que ha dicho Trump. Ya lo he dicho muchas veces en mi En tus canal. vídeos. Voy a repetir un ejemplo que ya me habrán escuchado muchos, pero yo con mi supermercado estoy en déficit comercial, porque yo gasto más en mi supermercado de lo que mi supermercado gasta en mí. ¿Eso es algo negativo? No, yo salgo tremendamente perjudicado. Obviamente, si estuviera en déficit comercial con todos, me estaría endeudando y eso no tendría por qué ser positivo. Tampoco es que tenga por qué ser negativo, porque si yo me endeudo para invertir y ganar más dinero, generar más riqueza, eso es positivo. Pero bueno, podríamos entender que si uno está en déficit con todos, que no nos guste el endeudamiento y demás. Ahora, que con cada uno tengamos que estar en tablas, en equilibrio comercial, es un disparate absoluto. Yo estoy en déficit comercial con el supermercado y estoy en superávit comercial con la empresa para la que trabajo, porque allí vendo, ingreso de ahí mucho más de lo que gasto. Entonces, ese es el primer error, confundir déficit con pérdida. El segundo error, efectivamente, es considerar que la tabla que presentó Trump de los aranceles que otros países le cargan a Estados Unidos refleja efectivamente aranceles reales que otros países le imponen a Estados Unidos. Porque si fuera así, y este es el argumento de muchos seguidores de Trump, pues bueno, nos podría parecer mejor o peor, pero habría cierto sentido aquí, ¿no? Si efectivamente la Unión Europea impusiera a Estados Unidos un arancel del 40%, pues bueno, que Estados Unidos imponga a la Unión Europea uno del 20%, aún serían generosos, digámoslo así, ¿no? Pero es que ese 40% que calcula Trump, por ejemplo, con respecto a la Unión Europea, no son aranceles reales que impone la Unión Europea a Estados Unidos. De hecho, los aranceles reales que le impone rondan el 2%. Ellos mismos dicen que son aranceles y otras barreras no arancelarias, pero que tienen efectos similares a los aranceles. Y cuidado, el argumento no es del todo ridículo. Es verdad que hay barreras no arancelarias que pueden ser tan o Mm. más relevantes que los aranceles y que eso también es algo que habría que eliminar o armonizar de alguna manera para que haya efectivamente un comercio libre. Pero
¿ellos cómo calculan el arancel efectivo? No a través de un modelo súper sofisticado que digas, oye, mira, aquí esto los aranceles, esto las barreras regulatorias no arancelarias, esto la manipulación monetaria, y al final nos da el 40. No, ellos lo que hacen es dividir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con la Unión Europea o con cualquier otro país entre las importaciones de Estados Unidos desde la Unión Europea. Y dicen, no, esto es el arancel efectivo. Eso es un cálculo disparatado. No tiene eso nada que ver con los aranceles. Tú puedes tener libre comercio absoluto, totalmente paritario, igualitario, con las mismas leyes y tener déficit comercial o superávit comercial. O sea, no hay una relación estricta entre ambos conceptos. Y por eso cuando los trumpistas insisten en que esa tabla que presentó Trump refleja los aranceles de otros países contra Estados Unidos, o están mintiendo, o se están autoengañando, o les han engañado y no son conscientes de ello. No lo refleja. Y por tanto no es un punto de partida para iniciar ninguna negociación. Y el tercer punto relevante es el que tú has mencionado. A mí, si todo esto concluyera en una eliminación recíproca, multilateral, de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, me parecería un final muy feliz y muy satisfactorio para todos. ¿Descarto que eso que podamos terminar así? No, no lo descarto. No estoy en la cabeza ni de Donald Trump ni de su equipo de asesores, pero de momento lo que podemos evaluar, que son las declaraciones públicas, no parece que estemos avanzando en esa dirección o no parece que Donald Trump y su equipo quieran llegar a ese punto, sino que quieren mucho más. Por ejemplo, Vietnam les ha dicho, oye, eliminamos todos los aranceles que tenemos contra vosotros. Y los asesores de Donald Trump le han dicho, eso no es suficiente. No nos basta con que eliminéis aranceles, porque si elimináis aranceles seguiremos teniendo déficit comercial contra vosotros, en relación con vosotros. Y lo que queremos es que eliminemos el déficit comercial. Lo que queremos es que nos garanticéis que va a haber equilibrio comercial entre Estados Unidos y Vietnam, lo cual es un disparate absoluto. Lo mismo con Israel. Israel no tenía aranceles hacia Estados Unidos, tenía unos aranceles residuales y antes del 2 de abril ya anunció que los iba a eliminar y le han metido un arancel del 17% porque dicen que el arancel medio de Israel contra Estados Unidos es el 34%. Entonces, no está claro, tampoco le atribuye una probabilidad del 0% a esa posibilidad, pero no está ni mucho menos claro que Donald Trump ambicione un desarme arancelario multilateral. Más bien, lo que ha dicho él, lo que dicen sus asesores, lo que además ha venido Trump sosteniendo más o menos de manera coherente a lo largo de toda su vida, es que él quiere que no haya déficit comercial de Estados Unidos hacia otros países porque entiende el déficit como una pérdida, como un saqueo del resto del mundo contra Estados Unidos. Y claro, si ese es el punto de partida y es inamovible, no lo sabemos, ojalá lo sea, pero si fuera inamovible, no habría negociación posible e iríamos a esa guerra comercial a grandísima escala que nos empobrecería a todos. Ya que hablas de los seguidores de Donald Trump, es una cosa muy curiosa porque nosotros que estamos en X y en este mundillo de las redes sociales, observas cuando anuncia los aranceles, todo el mundo genial, esto es maravilloso, va a proteger la economía estadounidense, va a hacernos más grandes. Luego, cuando anuncian una suspensión, que luego ha dicho que era falso, también maravilloso todo. O sea, haga lo que haga, todo es maravilloso. Entonces, algunos te vienen con que hay un plan maestro detrás. Quizá la respuesta la hayas dado ya. O sea, dices, oye, Donald Trump nunca ha ocultado cuáles son sus ideas mercantilistas, si podemos denominarlo así, o sea, que lo que quiere es proteger, digamos, el producto nacional, etcétera, etcétera, porque en su idea, él cree, que en el siglo XXI me parece un disparate mayúsculo, siempre me lo ha parecido, pero en el siglo XXI todavía más, que es posible en pleno siglo XXI aislar a Estados Unidos del mundo y que solo se consuma, entre comillas, productos estadounidenses. ¿Hay un plan maestro detrás? Porque dicen, no, esto sirve porque así la Reserva Federal va a bajar los tipos, entonces a la hora de refinanciar la deuda la habrá pagando menos, y ese es el gran plan. Hombre, no sé, ¿tú esto lo ves, Juan? ¿Qué es el plan maestro? Realmente no sabemos no estamos en la cabeza de Donald Trump. Claro, no lo sabemos. Entonces, eso de que hay un plan maestro o no, pues bueno, a lo mejor lo haya. Pero, insisto, lo que podemos evaluar no es lo que nos gustaría que hiciera Donald Trump o las intenciones que le podamos atribuir como un jugador de ajedrez a 4D que considera todos los movimientos posibles y está adelantándose 20 movimientos por delante del resto del mundo. A lo mejor es así, pero
también puede ser perfectamente que no sea así. El hecho de que haya llegado a presidente de los Estados Unidos no garantiza que sea así. Muchos dicen, no, una persona que haya llegado aquí y que tenga acceso a tantísimos asesores de tanta calidad, obviamente no puede ser un burdo. Bueno, yo a todo el mundo que plantea esto le preguntaría si lo mismo creen o creían de Joe Biden, por ejemplo, o si lo mismo creen de Pedro Sánchez en España, ¿no? Por ejemplo, pues probablemente ahí sí que pensarán que no tiene dos dedos de frente y que está gaga y que básicamente lo manipulan fácilmente y que no hay ninguna visión de largo plazo, ¿no? Sea como fuere. A ver, tú has comentado que Trump o los trumpistas ven bien los aranceles porque va a proteger el empleo y si luego los quitan también lo ven bien porque es una táctica negociadora. Eso es así, es decir, los aranceles se nos han vendido desde el gobierno Trump como una herramienta para alcanzar tres fines que son incompatibles entre sí. Uno es la protección del empleo dentro de Estados Unidos, del empleo industrial. La otra es la recaudación. Trump sigue diciendo que el Tesoro va a cobrar una enorme cantidad de dinero, incluso ha presupuestado ese dinero en las cuentas públicas. Es decir, en un documento oficial ellos cuentan con que van a ingresar por aranceles y, en tercer lugar, que es una táctica negociadora para terminar quitándolos a cambio de algo, ¿no? Entonces, esos tres objetivos, como digo, no son compatibles. Si los aranceles se establecen y se quedan y protegen el empleo, eso es que los consumidores estadounidenses no compran mercancías extranjeras, sino que compran mercancías estadounidenses y, por tanto, si no compran extranjeras, no ingresas. Si ingresas, es porque compran mercancías extranjeras con el arancel y, por tanto, no proteges o proteges mucho menos el empleo nacional. Y si es una táctica negociadora, los aranceles van a terminar desapareciendo y, por tanto, ni protegerás con aranceles ni recaudarás con aranceles. Entonces, esos tres objetivos son incompatibles. Como nos han vendido que los aranceles van a servir para todo, los trampistas, al final, pues pase lo que pase, pueden estar satisfechos, entre comillas. Si se quedan los aranceles, pues que es para proteger el empleo o para recaudar mucho y entonces Estados Unidos se volverá muy competitivo porque quitarán el IRPF, han dicho, gracias a la recaudación arancelaria. Si luego los quitan, pues dirán, no, es que era una táctica negociadora para conseguir algo que tampoco sabemos muy bien qué es, porque, como he dicho, no sabemos si es aranceles cero, si es déficit comercial cero. Entonces, claro, cuando tú no marcas cuál es tu objetivo, incluso cuando piensas que parte del plan maestro es ocultar tu objetivo para que el otro no pueda anticipar tus movimientos, pues claro, quien quiere creer que eres un crack, hagas lo que hagas, pues siempre podrá encontrar un motivo, porque siempre podrá decir, no, su auténtico objetivo, no el que creíamos superficialmente que era, sino el que estaba escondido detrás de 7 capas, era este, que es lo que ha terminado sucediendo. Bueno, vale, pues es fe. Y desde luego en política hace falta mucha fe y muchos seguidores de políticos tienen muchísima fe en su líder, a lo que haga. Y aquí tenemos un ejemplo, claro. El plan que más se comenta es este, ¿no? De los tipos de interés, sí. obligar a la Reserva Federal. Y dices, pero para esto es necesario. Es que este fin de semana, o sea, nosotros estamos centrados en Europa, pero en Asia, el primer ministro, por ejemplo, de Singapur, dio un discurso, un vídeo en su canal de YouTube, explicándolo, no como aquí, que aquí tenemos, la ultraderecha, qué mala es. Y vale, no, explicando, oye, esto es un nuevo orden económico, más bien comercial, supone el fin de la base que era Estados Unidos, del libre comercio. O sea, estamos en una situación muy grave, vienen tiempos difíciles. O sea, el mensaje que trasladaban no era el mensaje de esto es una táctica de negociación que en un ratito Trump lo va a quitar y volvemos a toda la normalidad. A ver, entonces, todo esto o sea, la cuestión ¿es necesario reventar todo esto para que la Reserva Federal baje los tipos, si ese fuese el plan maestro? A ver, eso es desde mi punto de vista es un disparate, pero solo por matizar antes de entrar a criticar este punto, es verdad que sí que existe un plan, y ese es un plan que se ha publicado y que además, incluso te diría yo que tiene cierto sentido, que es de uno de los principales asesores comerciales de Donald Trump, que busca reconstruir, es decir, es una táctica de subida de aranceles para reconstruir un nuevo orden monetario, financiero y comercial global, una especie de Bretton Woods versión 2.0. Yo en su momento pensé que es el famoso acuerdo de Mar-a-Lago, tal como lo llamó el propio Milán, ¿no? Bueno, eso es una posibilidad. Lo que pasa es que los pasos que se están dando ahora no están siguiendo el guión de este plan que sí está trazado y sí es público. De manera que si Donald Trump lo está siguiendo, de momento lo está siguiendo a su manera.
y probablemente no lo esté siguiendo. Pero bueno, no lo sabemos. Pero sí que hay que dejar una puerta abierta a que quizá el objetivo último sea ese, que básicamente consiste en que todos los estados de la zona dólar van a revaluar fuertemente sus divisas para devaluar el dólar, y al mismo tiempo se convertirán en compradores de deuda pública estadounidense a perpetuidad para bajar el coste de financiación del Tesoro estadounidense. Bueno, eso es algo que podría terminar llegando, no lo descarto al 100%. Ahora, el argumento de vamos a hundir la bolsa, vamos a destruir alrededor de 10 billones de riqueza bursátil para conseguir que el tipo de interés de la deuda pública estadounidense caiga en un punto porcentual y así ahorrarnos 100.000 o 200.000 millones de dólares, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe destruir 10 billones de riqueza para ahorrarte 100.000 o 200.000 millones de dólares? Es que cobrando un pequeño impuesto sobre esa riqueza habría recaudado mucho más de eso. No solo eso. Si tú hundes la bolsa y las expectativas dentro de la economía de la manera en la que lo estás haciendo, la recaudación fiscal te va a caer. Si metes a Estados Unidos en recesión, vas a recaudar mucho menos. Con lo cual, lo que te estás ahorrando por el lado de gastos financieros lo vas a perder por el lado de la recaudación. No solo eso, sino que si tú generas suficiente desconfianza institucional, Claro. te puede terminar sucediendo que la demanda de deuda pública estadounidense te caiga y que los tipos de interés, en lugar de bajar, suban. De hecho, hoy los tipos de interés de la deuda pública a 30 años y a 10 años están subiendo. Es verdad que no han regresado a los niveles previos, ni mucho menos, de todo esto, pero en lugar de bajar, se han ubicado por encima del 4%. Entonces, claro, ¿dónde está aquí el plan maestro? Como al final te suban los tipos de interés, has tenido destrucción de riqueza en bolsa, caída de la recaudación y además no ahorro desde el lado de los gastos financieros. Entonces, yo creo que esto es más bien una racionalización a posteriori de se ha hundido la bolsa, vamos a buscar una excusa para justificar que esto es un plan maestro que tiene algún sentido detrás, pero no, vamos, todo puede ser, pero que alguien se las haya ingeniado o haya pensado en la forma de ahorrarnos 100.000 millones de euros en un año, porque además mucha deuda se refinancia a un año, ni siquiera a 10, pero bueno, la forma de ahorrarnos 100.000 millones de euros en el gasto público, que es nada en Estados Unidos, este año es hundir la bolsa y destruir 10 billones de riqueza. Pues me parecería un poco descabellado, pero bueno, todo puede ser, claro. También hay que considerar dentro del propio Estados Unidos el porcentaje de personas que tienen dinero en bolsa, muchos de ellos incluso su propia pensión, que en fin, Claro, también y hay que ahí, preguntarse esto, qué impacto tiene dentro de Estados Unidos. claro, eso es un efecto riqueza tremendo, ¿no? Es decir, Claro. si se te cae la bolsa, reduces tu gasto en consumo, cae la recaudación, etc. Pero ahí además estamos viendo una retórica dentro del gobierno de Donald Trump que me parece igualmente preocupante al margen del tema arancelario, ¿no? Y lo que están diciendo es, la bolsa no es la economía real, la mayor parte de las acciones bursátiles en Estados Unidos la tiene una minoría de ricos, el grueso de la población, que son los votantes de Trump, no tiene acciones en bolsa y, por tanto, no tiene de qué preocuparse, como si el hundimiento de la bolsa no le terminara afectando de ninguna manera, ¿no? Entonces, ese discurso, que no es ya un discurso en privado, sino público para justificar su acción, es que es el mismo discurso que está haciendo Robert Reich, que es la izquierda del Partido Demócrata, y es lo que aquí diría Podemos. Básicamente, si hiciera un descalabro similar, diría, bueno, esto solo afecta a los ricos. super ricos, e incluso es bueno, ¿no?, que los super ricos se empobrezcan, porque así se reduce la desigualdad y se distribuye algo hacia los más pobres. Entonces, que ese discurso populista anticapitalista esté siendo utilizado, aunque sea instrumentalmente, para justificar las meteduras de pata que está cometiendo este gobierno, desde luego es preocupante en sí mismo. Ujú. Pues nada, Juan, lo contaremos porque me temo que este mundo se ha vuelto loco. Ya lo estaba, pero este es el 2.0. Si me dejas añadir algo, Sí, por supuesto. creo que no es que el mundo se haya vuelto loco, es que los políticos se han vuelto locos o se hacen los locos, al menos. Y esto debería llevarnos a reflexionar una vez más del enorme poder que tiene esta Sí. gente para ponerlo todo patas arriba porque un día se levanten con el pie cambiado o quieran articular un plan maestro que nadie conoce. Es decir, esto es un síntoma de la gigantesca concentración de poder en las manos de políticos que muchas veces son lunáticos y cuando no aparentan ser lunáticos son psicópatas que están maquinando en la trastienda, eso sí, con muchos aires de seriedad en público. Y una de las lecciones que deberíamos aprender aquí es menos poder para toda esta gente que nos puede condenar a la pobreza.
Sí, efectivamente. Si es que un tuit ahora mismo te lo cambia todo. Así que nada, intentaremos poner sensatez en este mundo y para eso, que seguro que muchos de los que nos están viendo ya lo hacen, sigan el canal de Juan Ramón Rayo, que ahí lo explica de maravilla todo lo que está sucediendo. Pues nada, Juan, nos vemos pronto. Un abrazo, Jano. Cuídate.